Pensé que todavía estaba soñando. Esa era la única explicación que tenía sentido en esos primeros segundos. Allí estaba yo, en la cocina, con la taza de café a medio camino de mis labios, mirando a más hija de 4 años tomada de la mano con un lince rojo salvaje. La luz de la mañana hacía esa cosa que hace en la montaña, suave y dorada entre los pinos. Y por un latido, toda la escena parecía sacada de un cuento infantil. Solo que los cuentos no te muestran cómo se te hiela la sangre cuando te das cuenta de que el animal parado en la puerta de tu casa tiene garras hechas para desgarrar carne. Sofía estaba sonriendo. Eso es lo que más recuerdo. No el pelaje dorado del lince, ni esos ojos enormes color miel, aunque todavía los tengo grabados en la memoria como una foto. No, era la carita de mi bebita iluminada con esa alegría pura que solo conocen los niños. Esa que todavía no entiende el miedo. Tenía su manita pequeña agarrada a lo que parecía la pata del lince, y lo jalaba suavemente, como cuando me llevaba a ver una mariposa o un nido de pájaro, guiando a este depredador hacia nuestra casa como si fuera lo más normal del mundo. El lince no huyó. Eso fue lo primero que rompió mi shock. Debería haber salido corriendo en cuanto me vio. Los animales salvajes no se quedan tranquilos en la cocina de un desconocido. No dejan que niñas pequeñas les agarren la pata. No miran a un hombre adulto con algo que no era exactamente curiosidad ni exactamente cautela, sino algo perfectamente en medio. Simplemente se quedó allí junto a Sofía. Su cuerpo musculoso relajado, la cola quieta, mirándome mientras yo lo miraba, esperando. Mi bebé no había encontrado un gato callejero. Había traído a casa lo salvaje mismo. Y lo salvaje me estaba mirando como pidiéndome permiso para quedarse. Nuestras mañanas no se suponía que fueran así. Nos mudamos a este pueblo de montaña hacía 3 años, justo después del primer cumpleaños de Sofía, buscando esa paz que no existe en la ciudad. Esa donde tu mayor preocupación es si te acordaste de comprar leche, no si tu hija va a entrar por la puerta tomada de la mano de un depredador tope. Nuestra cabaña está al final de un camino de grava, rodeada de pinos ponderosa y abetos de Douglas. El tipo de lugar donde escuchas canto de pájaros en vez de tráfico, donde el aire huele a resina y tierra. Tranquilo, seguro, predecible. Sofía siempre había sentido atracción por los animales. Desde que dio sus primeros pasos, corría detrás de todo lo que se movía. Ardillas, ciervos que a veces pasaban por el patio al atardecer. La encontraba sentada con las piernas cruzadas en el césped, hablando con los petirrojos en esa voz seria de niña pequeña, contándoles historias que yo no alcanzaba a entender. Sacaba galletas a escondidas del pantry para dejarles a los mapaches. Lloraba cuando las mariposas se iban muy rápido. Mi esposa solía decir que Sofía tenía un don, que los animales sentían su dulzura como las flores sienten el sol. Pero esto era diferente. Llevaba despierto unos 20 minutos, lo justo para poner el café y pararme en la ventana mirando cómo se quemaba la niebla en el valle de abajo. La tetera todavía hacía tic-tac mientras se enfriaba. Escuché la puerta del cuarto de Sofía abrirse. Siempre se despierta temprano, y el suave golpecito de sus pies descalzos en el piso de madera. Esperaba que viniera a buscarme, que se subiera a mis piernas a pedir hotcakes o a buscar piñas, cosas normales, cosas de niña de 4 años. En vez de eso, escuché su voz desde el porche, alta y dulce, usando ese tono que guardaba para los animalitos heridos. «Tranquilo», decía, «ya estás a salvo». «Ven». Dejé la taza y caminé hacia la puerta, esperando un pájaro con el ala rota o tal vez una ardilla confundida. La puerta ya estaba abierta. Ella misma la había abierto, aunque le habíamos dicho 1000 veces que no lo hiciera. Y la luz de la mañana entraba a chorros, haciendo brillar su cabello rubio como un halo. Ahí fue cuando vi lo que estaba detrás de ella. «Papi, mira a quién encontré». Su voz sonaba llena de orgullo, sin una gota de miedo. Se dio la vuelta completamente hacia mí y el lince se movió con ella, casi sincronizados, como si hubieran ensayado la entrada. Mi corazón no solo se saltó un latido, se detuvo por completo. Cada instinto gritaba que la agarrara, que la jalara hacia mí, que pusiera mi cuerpo entre mi hija y este animal que podía matarla antes de que yo diera 2 pasos. Pero no me podía mover. Todavía no, porque algo no cuadraba en la imagen, algo que mi cerebro no podía procesar. Los ojos del lince
esos enormes ojos ámbar con el borde blanco, no me seguían como a una presa. No calculaban. Estaban cansados, casi suplicantes, y su cuerpo, ahora que lo veía bien bajo la luz, estaba demasiado flaco. Las costillas se le marcaban bajo el pelaje moteado, que se veía áspero, descuidado, con polvo en las patas y cardos enredados cerca de los cuartos traseros. No era miedo lo que veía en esos ojos, era confianza. Y eso me aterró más que cualquier agresión, porque esa confianza significaba que este animal había perdido algo esencial. Algún límite entre lo salvaje y lo humano que nunca se debe cruzar. Algo había salido muy, muy mal en la vida de esta criatura. Tan mal como para seguir a una niña hasta su casa. Tan mal como para quedarse ahí parada, esperando que nosotros decidiéramos su destino. Sofía dio un paso hacia mí y el lince la imitó, quedándose pegado a su lado como una sombra, como un guardián. Encontré mi voz, aunque salió apenas un susurro. Sofía, no te muevas. Ella se detuvo, confundida, su sonrisa se apagó un poquito, pero ya no la miraba a ella. Miraba las orejas del lince, alertas y hacia adelante. Miraba su respiración calmada y profunda, la forma en que sostenía mi mirada sin desafío, sin sumisión, solo mirándome como esperando que entendiera algo, que no podía explicar. Y entonces, mientras mi corazón me golpeaba las costillas y mis manos empezaban a temblar por la adrenalina que no podía soltar, el lince tomó su decisión. Cruzó el umbral hacia nuestra casa. La luz de la mañana lo siguió, brillando en su pelaje. Y en ese instante, antes de que todo cambiara, antes de que tuviera que elegir entre pedir ayuda o confiar en el instinto de mi hija, vi la verdad escrita en sus ojos agotados. Este no era un depredador buscando presa. Era un alma perdida buscando hogar. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente lo alcanzara. Crucé la cocina en 2 zancadas, estirando la mano hacia Sofía, listo para levantarla y poner distancia entre ella y esas garras, esos colmillos. Pero en el momento en que mi mano tocó su hombro, el lince hizo algo que nunca olvidaré. Se sentó. Bajó su cuerpo sobre los cuartos traseros justo ahí, en nuestro tapete de bienvenida. Enredó la cola alrededor de sus patas y soltó el sonido más suave, ni maullido ni gruñido, algo en medio. Un ronroneo que salía profundo del pecho, pero más áspero, más inseguro. El tipo de sonido que no pide nada. Solo dice, «Aquí estoy. Estoy cansado. Por favor, ella no es una amenaza». Todos los programas de caza que había visto, todos los documentales de vida salvaje, todas las señales de advertencia en los senderos me decían que tuviera miedo. Pero ahí parado, con el hombro pequeño de mi hija bajo mi palma y esta criatura salvaje sentada a menos de 1 metro, con el cansancio escrito en cada línea de su cuerpo, ya no encontré el miedo, solo algo parecido al dolor en el pecho. Sofía me miró con esos ojos cafés enormes que podían convencerme de cualquier cosa. Susurró, como si temiera despertar un sueño. «Papi, la encontré junto al árbol grande. Creo que tiene hambre». El árbol grande, el pino ponderosa antiguo al borde de nuestra propiedad, el que a Sofía le gustaba porque las raíces hacían asientos y escondites naturales. Estaba como a 200 metros de la casa. Este lince había estado ahí, lo suficientemente cerca para oler nuestro desayuno, para escuchar la voz de Sofía cuando salió a jugar antes de que yo despertara del todo. Y en vez de correr, en vez de esconderse, había dejado que mi hija se acercara, había dejado que viera su dolor. Me arrodillé despacio, poniéndome entre Sofía y el lince, mis movimientos lentos y claros. Los ojos dorados del lince me siguieron, pero su cuerpo se mantuvo relajado. De cerca pude ver más de lo que había perdido en esos primeros segundos de shock. Su pelaje no solo estaba polvoso, estaba apelmazado en algunos lados, como si hubiera estado viajando por terrenos difíciles días, tal vez semanas. Tenía rasguños pequeños en los hombros, de los que te haces al abrirte paso entre matorrales densos. Y sus costillas, Dios, se le marcaban como teclas de piano bajo el pelaje moteado. Pero eran los ojos los que me atrapaban. Los animales que sufren normalmente apartan, la mirada, se hacen pequeños, se preparan para huir o pelear. Este lince solo me miraba de vuelta con algo que solo puedo describir como cansancio mezclado con esperanza. Como si hubiera estado buscando algo y no estuviera seguro de haberlo encontrado.
pero estaba demasiado cansado para seguir buscando. Escuché mi propia voz, baja y firme, el mismo tono que usaba cuando Sofía tenía pesadillas. Tranquilo, nadie te va a hacer daño. Sofía se coló por debajo de mi brazo y, antes de que pudiera detenerla, ya estaba sentada en el piso, con las piernas cruzadas, igual que cuando hablaba con los pájaros. Las orejas del lince se movieron hacia ella, enfocándose completamente. Mi corazón estaba en la garganta, pero me obligué a quedarme quieto, a mirar, a dejar que este momento imposible se desarrollara. ¿Le podemos dar comida?, preguntó Sofía sin quitarle los ojos de encima al lince. Se ve muy triste. Cada parte racional de mi cerebro gritaba: llama a control de animales, llama al guardabosques, saca a este animal salvaje de tu casa antes de que alguien salga herido. Pero había otra voz, más bajita, la que sonaba como mi esposa, la que le había enseñado a Sofía a ser amable con el mundo. ¿Y si necesita ayuda? ¿Y si nosotros somos los únicos que podemos dársela? Me levanté despacio y fui al refrigerador, manteniendo mis movimientos predecibles, nada amenazantes. Teníamos pollo sobrante de la cena de hace 2 noches. Saqué un pedacito, lo puse en un plato. Luego hice algo que seguramente rompió una docena de reglas de seguridad con fauna. Deslicé el plato por el piso hacia el lince. No saltó, no atacó. Miró el pollo, luego a mí, luego a Sofía, calculando algo que yo no podía entender. Después se inclinó hacia adelante, estiró el cuello y tomó el pedazo de carne delicadamente entre los dientes. Comió despacio, como si estuviera recordando cómo se hacía. Sofía juntó las manos suavemente y vi lágrimas en sus ojos. Estaba feliz, agarré mi celular del mostrador, con las manos temblándome un poco mientras buscaba el número del refugio de vida silvestre local. Sabía lo suficiente como para saber que esto no era normal, que algo estaba muy mal para que un lince rojo salvaje se comportara así. Mientras esperaba que contestaran, vi a Sofía acercarse un poquito más. Vi al lince terminar de comer y lamerse las patas con esa lengua rosa áspera. «Rescate de vida silvestre de montaña», dijo una voz de mujer. «¿En qué puedo ayudarlo?». Expliqué la situación, tratando de mantener la voz calmada y objetiva. «Lince, joven en mi casa, no agresivo, parece desnutrido». Hubo una larga pausa del otro lado. «Señor, necesito que aleje a su hija inmediatamente». «Está bien», dije, viendo a Sofía susurrarle algo al lince que hizo que sus orejas se movieran. «Lleva aquí 20 minutos. No ha mostrado ninguna agresión». Otra pausa. «Los linces no hacen esto, señor García. Si no es agresivo, algo está muy mal. Manténgalo calmado y contenido si puede. Mandamos a alguien en menos de 1 hora». Después de colgar, llené un tazón con agua y lo puse cerca del plato del pollo. El lince bebió mucho rato, su lengua rosa lamiendo sin parar, y me di cuenta de que probablemente llevaba días sin agua fresca. Cuando terminó, volvió a mirar a Sofía. Y luego, todavía no me lo creo. Se acercó más a ella. «Papi, quiere darme las gracias», susurró Sofía. El lince se acomodó en el piso a medio metro de mi hija, su cuerpo relajándose en esa posición que parece un pan que hacen los gatos domésticos. Sus ojos medio cerrados. Y ese ronroneo empezó otra vez, más fuerte, no exactamente contento, pero aliviado, como si hubiera estado conteniendo el aire por semanas y por fin pudiera respirar. Ese fue el momento en que nuestra casa dejó de ser normal. Saqué una silla y me senté, vigilando, con el celular en la mano por si necesitaba llamar al 911. Pero a medida que pasaban los minutos, mientras el sol de la mañana subía y llenaba la cocina de luz cálida, algo cambió en el aire. La respiración del lince se hizo más profunda, más tranquila. Sofía empezó a tararear una de sus canciones inventadas, las que le cantaba a sus peluches antes de dormir. Y yo descubrí que ya no tenía miedo, solo confusión, tristeza y una extraña sensación de honor. Esta criatura nos había elegido. De todas las casas a las que pudo haber llegado, de todas las personas que pudo haber encontrado. Había seguido la voz de mi hija, había confiado en su inocencia, había cruzado nuestra puerta como quien llega a casa. Me levanté y me acerqué, agachándome para verla mejor. Ahí fue cuando lo vi, una línea tenue alrededor de su cuello,
apenas visible bajo el pelaje. No fresca, pero tampoco vieja. Una franja de pelo un poco más aplastada, más delgada que el resto. En un círculo perfecto. Mi estómago se cayó. «Sofía», dije bajito, «ven un segundo». Se levantó a regañadientes y la llevé al otro lado de la cocina. El lince nos miró, pero no se movió. Solo se quedó ahí, con los ojos medio cerrados, como absorbiendo la seguridad de 4 paredes y una puerta cerrada. Me agaché y le susurré. «Creo que alguien la cuidaba antes. ¿Ves esa marca en el cuello? Es de un collar». Los ojos de Sofía se abrieron como platos. Alguien la tenía de mascota. Tal vez, dije con la mente a mil. O tal vez estaba en rehabilitación. De cualquier modo, no es completamente salvaje. Conoce a las personas. Y eso lo cambió todo, porque este no era un animal salvaje tomando una decisión rara. Era un animal perdido tratando de volver a algo familiar, algo seguro. Alguien había sido responsable de ella alguna vez, y quienquiera que la dejó ir, o la perdió, o le falló, la había dejado vagando por estas montañas, buscando lo que había conocido, buscando una familia. El equipo de rescate llegaría pronto. Ellos sabrían qué hacer, de dónde venía, cómo ayudarla. Pero ahí, parado en mi cocina, con la luz de la mañana entrando por las ventanas y la manita de mi hija en la mía, mirando a esta criatura agotada finalmente descansar, sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No había venido a cazar. Había venido a que la encontraran. El equipo de rescate llegó en una camioneta blanca con letras verdes que decían «Rescate de vida silvestre de montaña». Los vi desde la ventana. Una mujer como de 50 y tantos con el pelo gris recogido en una coleta práctica y un hombre más joven cargando un transportador grande de lona y lo que parecía una caja de herramientas. Se movían con la eficiencia tranquila de quienes han hecho esto cientos de veces. Los encontré en la puerta antes de que tocaran, con el dedo en los labios. «Está dormida», susurré. «Mi hija está con ella». La mujer alzó las cejas, pero asintió y me siguió adentro. El hombre joven detrás. Los dos se detuvieron en seco al ver la escena en nuestra cocina. Sofía estaba sentada contra el gabinete, con las piernas estiradas, un libro de cuentos abierto en su regazo. Y acurrucado a menos de 1 metro, lo suficientemente cerca para tocarlo, pero sin tocarlo, el lince dormía. Su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas y parejas. Sus patas metidas debajo. Su cara moteada tranquila de una manera que me apretaba el pecho. La mujer, su gafete, decía doctora Sara Chávez, se agachó despacio, sus ojos revisando el cuerpo del lince con evaluación profesional. Sacó su celular y tomó varias fotos. Luego me miró con una expresión que no pude leer del todo. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó, apenas susurrando. «Como 2 horas y media y no ha mostrado ni una pizca de agresión. Ni siseos ni zarpazos, nada. Comió un poco de pollo, tomó mucha agua y se acomodó». La doctora Chávez negó lentamente con la cabeza, como tratando de hacer encajar lo que veía con lo que sabía que era verdad. «Esto no es comportamiento normal del lince, señor García, ni de cerca». «Lo sé», dije. «Por eso los llamé». El hombre joven, su gafete, decía Marcos, había abierto la caja y sacaba un aparato portátil que parecía los escáneres de las clínicas veterinarias. La doctora Chávez notó mi cara. «Escáner de microchip», explicó. «Si estuvo en algún programa de rehabilitación o fue criada en cautiverio, tendrá chip. Es protocolo». Se acercó despacio al lince, cada paso medido. La oreja del animal se movió, pero mantuvo los ojos cerrados. La doctora Chávez se arrodilló a una distancia segura y extendió la mano para que el lince oliera su aroma. Luego, con la suavidad segura de quien lleva años haciendo esto, puso la mano ligeramente en el hombro del lince. Los ojos del lince se abrieron, esos ojos dorados enormes, y por un segundo contuve el aliento, listo para jalar a Sofía si todo salía mal. Pero el lince solo miró a la doctora Chávez con la misma confianza agotada que nos había mostrado a nosotros, y volvió a cerrar los ojos. Marcos le pasó el escáner y la doctora Chávez lo pasó despacio por el cuello y los hombros del lince. El aparato pitó 1, 2 veces, y luego un tono más largo. «Tiene chip».
dijo la doctora Chávez, la voz tensa por la concentración. Inclinó la pantalla para que Marcos viera y él sacó una tablet para buscar el número. Todos esperamos en silencio. Sofía había levantado la vista del libro, sintiendo la tensión. El lince seguía durmiendo, o fingiendo dormir, su respiración profunda y calmada. «La encontré», dijo Marcos, después de lo que pareció una eternidad. Su cara cambió, de interés clínico a algo más suave. «¡Ay, no! ¿Qué pasa?», pregunté. La doctora Chávez se levantó y me hizo señas para que la siguiera al otro lado de la cocina, fuera del alcance del oído de Sofía. Marcos se quedó vigilando al lince. Cuando estuvimos lo suficientemente lejos, la doctora Chávez me mostró lo que Marcos había encontrado en su celular. «Se llama Luna», dijo bajito. «Nació en cautiverio hace 4 años en una instalación en Montana. La mamá era una rescatada que no pudieron soltar. Tuvo 3 crías, pero esta la criaron humanos desde las 2 semanas. Mi estómago se apretó. Entonces, nunca fue realmente salvaje. No del todo». La doctora Chávez siguió deslizando la información. Cuando tenía como 1 año, la transfirieron a un programa de reintroducción. La idea es enseñarles a los animales nacidos en cautiverio habilidades de supervivencia para poder soltarlos después, pero... Hizo una pausa, la mandíbula tensa, como enojada con lo que leía. El programa perdió el financiamiento. Tuvieron que soltar a los animales antes de terminar el entrenamiento completo. ¿Quiere decir que la soltaron sin estar lista? La doctora Chávez asintió, la cara seria. Hace 6 meses eligieron sitios de liberación que creyeron adecuados. Áreas con poca población humana y mucha presa. Pero estos animales, miró hacia el lince dormido, quedaron marcados por los humanos. Aprendieron que la gente significaba seguridad, comida, refugio, y de repente se encontraron solos en la naturaleza tratando de aprender a cazar, dónde encontrar agua, cómo evitar el peligro. Algunos se adaptan, otros vuelven buscando lo que perdieron. Terminé por ella. La doctora Chávez me miró a los ojos y vi todo el peso que cargaba. Todos los animales que no había podido salvar. Todos los buenos propósitos que salieron mal. Exacto. Miré más allá de ella hacia donde Sofía seguía sentada, mirándonos preocupada. El lince, todavía acurrucado cerca, como un secreto que compartían. Mi garganta se cerró. Entonces, cuando mi hija la encontró llorando junto al árbol, probablemente estaba al límite de sus fuerzas. Desnutrida, deshidratada, agotada de intentar sobrevivir en un mundo para el que no estaba preparada del todo, dijo la doctora Chávez. Y luego escuchó la voz de tu hija. Tal vez le recordó a los cuidadores que la criaron. Tal vez solo supo que una humana pequeña significaba bondad. Sea como sea, tomó una decisión. Decidió confiar. Decidió volver a casa. Dije. La doctora Chávez me corrigió suavemente. Aunque no era su casa, aunque no los conocía, recordaba que los humanos significaban seguridad, y estaba lo suficientemente desesperada como para buscarlo. Algo se rompió dentro de mí. Una ola de enojo, tristeza y protección que no sabía que podía sentir por un animal salvaje. Le fallaron. Las personas que la criaron, el programa que la soltó muy pronto, todos le fallaron. Sí, dijo la doctora Chávez simplemente. Así es. ¿Y ahora qué pasa? La vamos a llevar a nuestras instalaciones, la revisaremos bien, nos aseguraremos de que no tenga nada grave además de la desnutrición. Después, hizo una pausa, eligiendo las palabras. Dada su historia, no puede volver a la naturaleza. No tiene las habilidades y ahora aprendió que acercarse a los humanos le da comida y refugio. Eso es una sentencia de muerte en la naturaleza, ya sea por hambre o porque alguien vea a un lince acercándose y piense que está atacando. Entonces se queda en cautiverio, dije, el resto de su vida, en un santuario. Sí, la voz de la doctora Chávez era amable, pero firme. No es lo ideal, pero es lo que le tocó. Al menos estará segura, alimentada, cuidada. Asentí, pero el peso me aplastaba el estómago. Esta criatura hermosa y dulce que había nacido en manos humanas, criada para confiar, luego abandonada a un mundo que no podía navegar. Y ahora pasaría su vida en un encierro porque nosotros le habíamos fallado en cada paso. Tengo que contárselo a mi hija, dije. La doctora Chávez me tocó el brazo ligeramente.
Tómate tu tiempo, no tenemos prisa. Caminé de vuelta hacia donde estaba Sofía y me arrodillé a su lado. Los ojos del lince se abrieron cuando me acerqué, siguiendo mi movimiento, pero no levantó la cabeza. Me pregunté si de alguna forma sabía que todo estaba por cambiar otra vez. Sofía, dije suavemente, los rescatistas tienen que llevársela ahora para ayudarla. La carita de mi hija se derrumbó. Pero ella nos encontró, vino a nuestra casa. Lo sé, mi amor, pero necesita cuidados especiales, medicina, comida y un lugar seguro donde pueda descansar. ¿No puede descansar aquí? Su voz era chiquita, rota. No para siempre, dije, sintiendo que mi propia garganta se cerraba. Necesita estar con gente que sepa cuidar animales salvajes, pero van a asegurarse de que esté bien. Te lo prometo. Sofía miró al lince y vi las lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Se va a acordar de mí? Creo que sí, dije, y lo decía en serio. Creo que se va a acordar de que fuiste amable con ella cuando más lo necesitaba. La doctora Chávez y Marcos se acercaron, suaves y profesionales. Tenían listo un sedante, solo una dosis pequeña para mantener tranquila a Luna durante el traslado. La inyección fue rápida, experta, y en minutos los ojos del lince se hicieron pesados. Su cuerpo se relajó en un sueño de verdad esta vez. La levantaron con cuidado al transportador y vi lo delicados que eran, lo tiernos, y me sentí agradecido. Agradecido de que después de todo, al menos había terminado con gente que sí le importaba. Sofía se levantó y caminó hasta el transportador, poniendo su manita contra la malla. «Adiós, Luna», susurró. «Gracias por confiar en mí». Los ojos del lince estaban cerrados, su respiración profunda y pareja. Pero cuando levantaron el transportador para llevarla a la camioneta, juraría que vi una oreja moverse hacia la voz de Sofía. Un último reconocimiento a la niña que la había guiado a casa. La doctora Chávez se detuvo en la puerta. Me dio su tarjeta. «Si quieren noticias, llámenme. Vamos a mantener su archivo activo para que puedan preguntar cuando quieran». Asentí, sin confiar en mi voz. «¿Y señor García?» Miró a Sofía, que estaba parada en la cocina vacía, con lágrimas cayendo. Su hija hizo lo correcto. Hoy salvó la vida de ese animal, después se fueron. La camioneta bajando por nuestro camino de grava, llevando a Luna hacia lo que viniera después. Sofía y yo nos quedamos en la ventana, mirando hasta que ya no los vimos. Hasta que solo quedó la luz de la mañana y el recuerdo de ojos dorados y el peso de saber que a veces amor significa dejar ir, aunque apenas hayas tenido tiempo de abrazar. La primera semana después de que Luna se fue, Sofía dibujó un montón de retratos de ella. Docenas. Linces con ojos dorados y pelaje moteado. Siempre sentados tranquilos, siempre con una niña, Rubita, cerca. Los pegó en la pared de su cuarto, cubrió el refrigerador, los dejó tirados en la mesa de la cocina, como oraciones. No tuve corazón para quitar ninguno. No preguntó cuándo iba a volver Luna. Los niños de 4 años entienden más de lo que creemos. Me había escuchado hablando por teléfono con la doctora Chávez, pidiendo noticias. Luna estaba sana, subiendo de peso, adaptándose al santuario donde pasaría el resto de su vida. Sofía escuchaba todo con esa carita seria que ponen los niños cuando tratan de portarse valientes, y luego volvía a sus dibujos. Llamé al santuario cada pocos días al principio. Luego, una vez por semana. La doctora Chávez era paciente conmigo, siempre dispuesta a contarme cómo estaba Luna. Comía bien. Le habían presentado a otro lince, un macho que también había sido criado en cautiverio. Tenía un espacio grande con árboles para trepar y un refugio calentito para las noches frías. Estaba segura, pero segura no era lo mismo que en casa, y los dos lo sabíamos. 3 semanas después de que Luna se fue, empecé a notar que Sofía pasaba más tiempo en el porche. Se llevaba el desayuno afuera, se sentaba en los escalones con su tazón de cereal y miraba la línea de árboles, el pino grande donde había encontrado a Luna por primera vez. Yo la miraba desde la ventana de la cocina, esa figurita chiquita con su chaqueta morada, esperando algo que no podía nombrar. Nunca le dije que dejara de hacerlo. Hay esperanzas que necesitan agotarse solas. Era jueves por la mañana, casi exactamente un mes después de aquel día imposible, cuando Sofía entró corriendo tan rápido que casi tira su silla.
Sus ojos estaban enormes, brillando con algo entre alegría e incredulidad. «Papi, está aquí». Mi corazón se detuvo. «¿Qué?» «Luna, está junto a la cerca». La seguí afuera, la mente dándome vueltas entre imposibles. El santuario estaba a 60 kilómetros. Los linces no viajan tanto. La doctora Chávez habría llamado si Luna se hubiera escapado. Pero Sofía señalaba el borde de nuestra propiedad, donde la vieja cerca de madera, partida, marcaba el límite entre nuestro patio y el bosque salvaje más allá. Y ahí, parada entre las sombras moteadas de la mañana, estaba un lince. Agarré la mano de Sofía, deteniéndola, el pulso martillándome en la garganta. Nos quedamos en el porche, completamente quietos, y el lince se quedó junto a la cerca, igual de inmóvil. Por un largo rato, nada se movió salvo el viento entre los pinos y el galope de mi corazón. Entonces, el lince dio un paso hacia adelante, hacia un rayo de sol. Ojos dorados, los mismos ojos cansados y dulces, el mismo patrón de manchas oscuras en los hombros que había memorizado viendo dormir en nuestra cocina. El pelaje más sano ahora, más lleno, pero inconfundiblemente, ella. Luna. Es ella de verdad, susurró Sofía, apretándome la mano tan fuerte que dolía. Saqué el celular con manos temblorosas y llamé a la doctora Chávez. Contestó al segundo timbre. «Señor García, todo...» «Está aquí», la interrumpí. «Luna está junto a mi cerca ahora mismo». Una larga pausa. «Imposible. Lo sé, pero está aquí. La estoy viendo». Otra pausa. Escuché que tecleaba rápido. «Dame 2 minutos, esperamos». Luna esperó. No intentó acercarse más. No se dio la vuelta. Solo se quedó ahí, a unos 6 metros, mirando, no cazando, no pidiendo comida, solo presente. La doctora Chávez volvió a llamar. «Señor García, estoy viendo los datos del GPS. Luna tiene un collar con rastreador. Según esto, está exactamente donde usted dice». «¿Cómo?», pregunté. «¿Se escapó?». «No». La voz de la doctora Chávez era suave, confundida. «La soltamos hace 2 semanas». «¿Qué?». Revisamos su caso otra vez. Los datos de rastreo de antes de que la encontraran mostraban que había estado sobreviviendo. Apenas, pero sobreviviendo. Y su comportamiento en el santuario, hizo una pausa, eligiendo las palabras. No se estaba adaptando. Se paraba horas en la orilla de la cerca, mirando hacia afuera. No interactuaba con el otro lince. No usaba el refugio. Era como si estuviera esperando algo. Entonces, la soltaron. La liberamos en la misma zona de donde vino originalmente. Ahora tiene un collar GPS para monitorearla, asegurarnos de que encuentre comida, que esté segura, pero esperamos, que tal vez le iría mejor con una segunda oportunidad. Que quizá había aprendido lo suficiente para que esta vez funcionara. Y en vez de eso, vino aquí, dije, mirando los ojos dorados de Luna. Viajó 60 kilómetros de regreso a nosotros. Según los datos del GPS, dijo la doctora Chávez bajito, lleva 3 días en su zona, moviéndose por el perímetro de su propiedad, como juntando valor para acercarse. Mi garganta se cerró. O asegurándose de que todavía estuviéramos aquí. Escuché a la doctora Chávez respirar temblorosa. «Señor García, en 20 años de rehabilitación de fauna, nunca vi nada así. Los linces no se apegan así. No regresan. No...». Se le quebró la voz. Pero tal vez ese sea el punto. Nunca fue completamente salvaje. Nos recordaba a los dos. Sofía me jaló la mano. «¿Puedo saludarla?». Bajé la vista a la carita esperanzada de mi hija, luego volví a mirar a Luna. Las orejas del lince se movieron hacia adelante, alertas y enfocadas. Lento, con cuidado, asentí. Sofía levantó su mano libre y la movió. Un saludo chiquito y suave. «Hola, Luna», llamó bajito. «Qué bueno que estás bien, y juro por todo lo que tengo que la cola de Luna se movió. Solo un poquito, un reconocimiento sutil». Luego dio un paso atrás, otro, y se fundió con las sombras del bosque como solo las cosas salvajes saben hacer. Pero antes de desaparecer del todo, miró hacia atrás una última vez. Esos ojos dorados atrapando la luz de la mañana, sosteniéndonos en su mirada un latido más. Después se fue. La doctora Chávez todavía estaba al teléfono. ¿Se fue? Sí.
dije con la voz ronca. Se fue, pero no se fue. La doctora Chávez me corrigió suavemente. Está eligiendo. Eso es lo que es esto. Está pasando a saludar, a decirles que todavía anda por ahí, que todavía se acuerda. ¿Volverá? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tal vez sí, tal vez no. Pero ahora, ustedes saben que está bien. Y ella sabe que ustedes están aquí. Después de colgar, Sofía y yo nos quedamos mucho rato en el porche, mirando el lugar donde había estado Luna. El sol de la mañana subía, calentando el aire, y en algún lugar a lo lejos, un arrendajo gritó fuerte y claro. ¿Le podemos dejar comida? Preguntó Sofía. Por si acaso. Pensé en las palabras de la doctora Chávez, en segundas oportunidades y en elegir. En un lince al que los sistemas que debían ayudarla le habían fallado, que había encontrado el camino hasta nosotros, no una, sino 2 veces, que tal vez estaba aprendiendo a ser a la vez salvaje y conectada. Sí, dije, podemos hacer eso. Y lo hicimos. Todas las mañanas después de eso, Sofía ponía un tazoncito de agua y a veces comida cerca de la cerca. A veces, al anochecer ya no estaba. A veces, sí. Nunca vimos a Luna tomarla. Nunca la atrapamos en el acto. Pero los datos GPS que la doctora Chávez nos compartía mostraban que nunca andaba lejos. A 1 kilómetro, a veces 2, recorriendo el bosque que ahora era su casa. Pero siempre regresando a rodear nuestra propiedad, a revisar el límite, a saber que todavía estábamos ahí. Pusimos los dibujos de Sofía en la ventana, mirando hacia los árboles, una galería de recuerdos y esperanza. Y algunas mañanas muy tranquilas, alcanzaba a ver un destello de pelaje dorado al borde del bosque. Un brillo de ojos miel, una sombra que se movía con propósito y gracia. No necesitaba vivir con nosotros. Eso nunca fue lo que esto significaba. Solo necesitaba saber que en algún lugar de este mundo que la había abandonado, había un lugar donde la habían visto, la habían recibido, la habían querido, no por lo que queríamos que fuera, sino exactamente por lo que era. Un corazón salvaje buscando hogar. Y tal vez lo había encontrado. No entre las 4 paredes de nuestra casa, sino en el espacio de en medio. Donde terminaba el mundo domesticado y empezaba el salvaje. Donde la bondad de una niña pequeña se encontró con la confianza desesperada de una criatura. Donde amor no significaba retener, sino dejar saber a alguien que importaba lo suficiente como para ser recordado. 3 meses después de aquel jueves por la mañana, un día en que la nieve cubría los pinos y hacía que todo pareciera limpio y nuevo, Sofía vino corriendo desde el porche. «Papi, ven a ver». La seguía afuera, y ahí, en la nieve fresca, estaban las huellas. Huellas perfectas de patas que iban del bosque a nuestra cerca y regresaban. Y junto a ellas, huellas más pequeñas. Una cría, tal vez de 3 o 4 meses, aprendiendo a seguir a su mamá por el bosque invernal. Luna tenía un bebé. Sofía respiró, sus ojos brillando. Me arrodillé junto a ella, y miramos juntas esas huellas, leyendo la historia que contaban. Una madre y su cría, sanas y a salvo, pasando por nuestra casa en la luz temprana de la mañana, eligiendo acercarse, eligiendo compartir este momento, eligiendo decir sin palabras: todavía estamos aquí, estamos bien. Gracias. Y eso, me di cuenta, era el final que necesitábamos desde el principio. No posesión, no rescate, solo el conocimiento callado de que algo que habíamos hecho, algún momento de bondad, alguna decisión de confiar en vez de temer, había reverberado en el mundo y había creado algo hermoso. Mi hija no trajo peligro a casa esa mañana. Entró tomada de la pata de un lince. Trajo un recordatorio de que la bondad no necesita ser domesticada ni controlada ni encerrada en una jaula para importar. A veces, el mayor amor que podemos ofrecer es simplemente este: ver la necesidad de otro ser, encontrarla sin exigir nada a cambio, y luego retroceder y dejar que elija su propio camino, sabiendo que se acordará, sabiendo que tal vez regrese. No porque nos necesite, sino porque en algún lugar de su corazón, salvaje e imposible, quiere que sepamos que está bien, que nosotros importamos, que nuestro momento juntas, por breve que fuera, nos cambió la vida para siempre.